Fundamento bíblico. ¿Un verdadero cristiano puede perder la salvación? ¿Cuál es el pecado por el cual podamos perder nuestra salvación? O de ahí surge otra pregunta más. ¿Por cuáles pecados pagó Cristo en la cruz? ¿Por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes o por nuestros pecados futuros? Lo cierto es que bíblicamente no encontramos un solo registro de algún creyente que haya nacido de nuevo más de una vez en su caminar, en su andar diario en Cristo. Y respecto a nuestra salvación, la Sagrada Escritura nos enseña que nuestra salvación es por gracia, o sea, es algo inmerecido, es por medio de la fe, no son por nuestras buenas obras que hagamos. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dicen: porque por gracia ustedes han sido salvados, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Recordamos que nuestras buenas obras de justicia son como trapo de inmundicia, según Isaías capítulo 64, versículo 6. Y en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 2, versículo 1, donde él le habla a la iglesia, dice: hijitos, si alguno ha pecado, es necesario que vuelvan a nacer de nuevo. No dice así, ¿verdad? Dice: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que es la propiciación para todos nuestros pecados. Entonces, como hijos suyos que somos, nosotros tenemos al Espíritu Santo de manera permanente en nosotros, y somos guardados por el poder de Dios según su palabra. Esto es su Santo Espíritu, que ahora habita en cada uno de nosotros como creyentes del Evangelio. Recordemos que en el momento en el que creímos en Jesucristo, se efectúa ese nuevo nacimiento, nacimos de nuevo. Entonces, en ese momento hemos sido sellados por su Santo Espíritu. Entonces nuestra gloria es no temporal, nuestra gloria es eterna y está garantizada en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en su capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia, y si es por gracia ya no es por obras, porque en tal caso la gracia pues ya no sería gracia, es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, no es a través de nuestras buenas obras que hagamos o que podamos hacer. Hay un versículo también muy conocido por todos nosotros que se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es vida temporal, es vida eterna que Jesucristo nos da. Ahora, ¿cuáles buenas obras debemos hacer para no perder nuestra salvación? Esa es la interrogante. Y si fallamos en alguna buena obra, ¿nos arrepentimos y volvemos a nacer de nuevo? ¿O cómo es eso? No podemos pensar que cada vez que fallamos tengamos que recibir a Cristo como nuestro Salvador y volvamos a nacer de nuevo otra vez. Tengamos en cuenta que las buenas obras que hagamos en nuestro caminar en Cristo solo son la evidencia de que hemos nacido de nuevo. No son para obtener nuestra salvación, mucho menos para mantenerla, porque entonces ¿para qué vino Jesucristo a morir en la cruz? Esa es la pregunta. Si a través de nuestras buenas obras entonces podemos alcanzar o mantener nuestra salvación, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? O la muerte de nuestro Señor Jesucristo estuvo incompleta para hacer posible nuestra salvación. Faltará añadirle todas nuestras buenas obras.
no podemos ni siquiera pensar en completar la buena obra que Jesucristo ha hecho en la cruz, perfecta. Ella es suficiente para nuestra salvación eterna. Por tanto, no seamos legalistas y consideremos la doctrina de la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque somos salvos no por nuestros méritos. Se nos ha sido dada gratuitamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es de que nosotros nos las ganemos. No podemos dudar de lo que Jesucristo entonces hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y por esa razón, es por la gracia de nuestro Dios que somos salvos. Y cuando creemos en Jesucristo, Él nos da una vida eterna. Escuchemos, una vida eterna. No hemos obtenido en Él una vida temporal. Es una vida eterna que Jesucristo nos ofrece, es para siempre. El autor de Hebreos nos dice en su capítulo 10 lo siguiente, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En el libro de los Romanos también el apóstol Pablo les escribe en el capítulo 8, versículos 37 al 39. En su último versículo nos dice: nada nos podrá separar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente. Entendamos pues que entramos y permanecemos en el camino del Señor por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice las Sagradas Escrituras así: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y este texto hace referencia a nuestra santificación progresiva que tenemos como hijos de Dios desde el momento en que hemos nacido de nuevo hasta el día en que muramos. Es el proceso que Dios tiene en nosotros, para todos nosotros que hemos creído en Él. Cabe señalar pues que nuestro Dios será fiel hasta completar su buena obra en nosotros. Pero todo verdadero creyente no cae en el libertinaje, todo aquel que es verdadero en Cristo Jesús, porque la doctrina de la gracia no es licencia para pecar de manera deliberada. Entonces, alguien que se hace llamar cristiano no puede manufacturar pecados porque ha nacido de nuevo en la fe que es en Cristo Jesús. Por tanto, prosigamos a la meta, santificándonos cada día como lo muestra el Señor en su bendita palabra. Vistámonos del carácter de nuestro Señor Jesucristo en todo momento, donde estemos, hacia donde salgamos. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Tengamos pues en nuestro corazón la seguridad de nuestra eterna salvación. Fundamento bíblico.